Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre uno de los equipos que más os interesa y más queréis saber, Golden State Warriors, una de las franquicias de las que más hemos hablado durante los últimos días y las últimas semanas. Hoy tenemos otra vez que comentar su situación, la última hora de este equipo. ¿Por qué? Porque Steve Kerr, pues ha proporcionado una entrevista, unas declaraciones donde, ha vaticinado lo que pueden ser estos Warriors, su planteamiento, y espero que realmente os guste, porque creo que al final es un punto de vista bastante inteligente y positivo para el desarrollo del equipo. Pero aparte también sé que os interesa mucho la última hora de Pascal Siakam. Ya sabéis que es un jugador que actualmente milita en Toronto Raptors. A medida que se ha ido quedando más solo, han ido aumentando los rumores sobre una posible salida de rumbo, por ejemplo, a otros equipos de la NBA, entre los que se destaca a Golden State Warriors. Sí, Golden State Warriors ha sonado como futuro destino para Pascal Siakam. Ya sabéis que, al final lo he dicho, ¿no? Se ha ido Kyle Lowry, previamente se fueron, por ejemplo, Marc Gasol, Danny Green, Serge Ibaka, Kawhi Leonard, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, a medida que ha ido pasando el tiempo, Siakam en Toronto se ha ido quedando cada vez más solo. Esto ha propiciado que los rumores sobre una hipotética salida aumenten considerablemente. Y claro, Golden State Warriors está ahí. Golden State Warriors es al final como Lakers o últimamente como Brooklyn Nets, ¿no? Sale un jugador al mercado o sale un jugador cuyos rumores vaticinan una posible salida y ahí están ellos, para todo. Pues bien, vamos a repasar esa última hora porque hay novedades y no es en plan no, podría, no. Sí o no, esa es la novedad, ahora lo veréis. Pero vamos con la entrevista de Steve Kerr, porque de verdad me parece muy relevante y es una audaz afirmación que ha hecho el entrenador de los Warriors, y yo creo que sobre todo alegrará la vida a Stephen Curry, Klay Thompson y a los fans de los Warriors en general, ¿no? Ya sabéis que al final la franquicia de San Francisco pronto tendrá de vuelta a su Big Three, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Sé que esto es polémico, sé que muchos no consideráis que Golden State Warriors tenga un Big Three, pero sí lo tienen. En Estados Unidos se considera así. Y Draymond Green, aunque no os guste, no es una superestrella, pero es una estrella de la NBA, 3 veces All-Star, etcétera, etcétera. Hay que meterle en este grupo de estrellas, que no super, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, ciertas dudas, ¿no? Es decir, ya sabéis que yo siempre cuando hablo de estos tres hablo directamente del anillo que ganaron en 2015, ¿no? O por ejemplo, una temporada después, en 2016, se convierten en el mejor equipo de la historia en regular season con ese récord de victorias, superando a los Chicago Bulls de Michael Jordan, sin Kevin Durant, con Draymond Green, Stephen Curry y Klay Thompson como los pilares del equipo, ¿no? Como ese Big Three. Es cierto que ha pasado el tiempo, son más veteranos, pero Stephen Curry ya vimos lo que fue capaz de hacer el año pasado. Tenemos a Draymond Green, que te aporta ciertas cosas. Su fuerte nunca ha sido la anotación, pero eso lo sabemos desde siempre, toda la vida Draymond Green ha sido así. Y la gran duda es Klay Thompson, ¿no? Porque ya sabéis que Klay, no juega desde 2019 y estamos a 2021, ¿no? Pero yo creo que hay que tirar de optimismo y pensar que a lo mejor Klay no llega a ser el mismo de antes al 100%, pero yo creo que puede acercarse considerablemente. Claro, no tener a estos jugadores en su plenitud, o por ejemplo no tener a estos jugadores los tres en pista, ha producido una serie de problemas a Golden State Warriors, hasta tal punto de que en alguna temporada se quedarán fuera de playoffs. Este año, por ejemplo, sí se clasificaron en el 8º puesto, pero ya visteis lo que pasó con el play-in, cayeron eliminados ante Memphis Grizzlies, no contaron, como veis, con Klay Thompson, pese a tener a un enorme Stephen Curry, Draymond Green, etcétera, etcétera. Y Golden State Warriors se ha encontrado en un punto donde muchas franquicias tarde o temprano se encuentran o se encontrarán. Es decir, tienes un núcleo joven y tienes un núcleo veterano. ¿Qué priorizas? Es decir, Stephen Curry ya no es una proyección de futuro, es un jugador de rendimiento inmediato. Él necesita ganar ya. ¿Qué deben hacer los Golden State Warriors? ¿Apostar ya como hacen los Lakers con LeBron James e ir con todo? En plan todo o nada para que Stephen Curry gane un anillo. ¿O
o por ejemplo deben priorizar el desarrollo de los jóvenes como por ejemplo James Wiseman, y a partir de ahí pues intentar hacer una mezcla entre experiencia, veteranía con desparpajo, juventud, ¿no? Y buscar un equilibrio, ¿no? Un 50-50. Pues bien, el head coach de los Warriors, Steve Kerr, ha otorgado una entrevista con Montepool del podcast Dub Talk, donde pues bueno, se ha mostrado a favor de la juventud, ya que es una solución a corto y largo plazo para la franquicia, ya que él cree que pueden ganar ahora con los veteranos y mentores que los guían. Creo que el equipo de este año ofrecerá una combinación mucho mejor de mentores y veteranos para acompañar a esos jóvenes. Esto es lo que decía Steve Kerr a Montepool en el último episodio de este podcast. Creo que tendremos más continuidad la próxima temporada que la que hemos tenido desde nuestros equipos campeones, y una idea mucho más clara de quién está listo para jugar y quién no. Es realmente emocionante pensar en la estructura del equipo, el equilibrio y lo que podemos lograr. Claro, llegadas como por ejemplo Otto Porter Jr., Andrei Iguodala o Nemanja Bjelica, que son jugadores que te van a dar un rendimiento inmediato, que son para jugar ya, es decir, no los tienes que desarrollar, demuestran también al final su apuesta, hablando de la franquicia, de ganar ya, es decir, de conseguir victorias inmediatas y de pelear por el título. No son los claros favoritos como por ejemplo en años anteriores, pero creo que hay que meterles ahí. Y ojito, porque aquí frenamos en seco y nos metemos directamente en materia. Pascal Siakam, ¿cuál es la última hora del jugador de Toronto Raptors y qué posibilidades tiene de llegar a Golden State Warriors, ¿no? Aparte de, bueno, pues ya el famosísimo caso de Ben Simmons. A todo esto sabéis que yo siempre he defendido la idea de que Golden State Warriors lo que sí debe de reforzar es el juego interior, ¿no? Tienen a Wiseman, tienen a Draymond Green, pero por ejemplo una adquisición que a mí me hubiera encantado que se hubiera producido es Jeremy Grant, ¿no? El jugador de Detroit Pistons. ¿Por qué? Porque hubiera proporcionado a Golden State Warriors una fortaleza en el juego interior brutal, espectacular, y un jugador similar a Jeremy Grant es Pascal Siakam. Entonces, por esa regla de 3, yo defiendo que este fichaje para Golden State Warriors sería brutal, sería de los mejores, incluso mejor que Ben Simmons, porque Ben Simmons al final es un jugador exterior que te daría defensa, pero se habla de utilizarle en el interior porque no tira de 3, una pareja por ejemplo con Draymond Green, etcétera, etcétera. No me convence tanto como por ejemplo es el caso de Pascal Siakam. Siakam sí que me convence más para el esquema de Steve Kerr, para el esquema de los Golden State Warriors, etcétera, etcétera, pero es uno de los nombres más populares en el mercado, cuyo nombre pues bueno ha estado conectado a ciertos equipos de la liga, ¿no? Donde se destacan por ejemplo Sacramento Kings, un primer informe se le relacionó con ellos, luego por ejemplo con Golden State Warriors y también con Los Ángeles Clippers. En ese mismo informe, sin embargo, indica que Siakam no quiere salir de Toronto. Las intenciones del jugador son bien distintas a Ben Simmons. Ben Simmons sabéis que ha cortado relaciones con los Sixers, Siakam no se quiere ir de la franquicia canadiense y es poco probable un acuerdo por el jugador All-Star en este momento. Una fuente con conocimiento de la situación en Toronto dijo que los Raptors están recibiendo numerosas llamadas sobre Siakam y que el presidente del equipo, Masai Ujiri, está escuchando como un buen negociador. Se dice que los Kings, Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers están particularmente enamorados de Siakam. Un trade es posible pero no probable, según las fuentes, y agrega que Siakam no desea ser traspasado a pesar de la posibilidad de una situación de reconstrucción en Toronto, ¿no? Debido pues a las múltiples marchas que ha recibido la franquicia, que ha tenido que experimentar. Este informe ha sido reforzado por Sam Amick, periodista de The Athletic, quien ha escrito esto: ¿los Raptors realmente quieren mover a Siakam? Basándome en conversaciones con varias personas cercanas a la situación en Las Vegas, me atrevería a decir que no, al menos por ahora. Continuarán escuchando las llamadas que se les presenten, lo que no es diferente a lo que siempre han hecho tanto Masai Ujiri como Bobby Webster. No está en el mercado, no está en negociaciones y hay una visión clara de baloncesto aquí sobre cómo estas piezas, viejas y nuevas, pueden funcionar. No obstante, la combinación del panorama cambiante de los Raptors y esa fricción bien documentada con el entrenador Nick Nurse había conducido a muchos a creer que los días de Pascal estaban contados en Toronto. Aquí podéis pensar que el futuro de Siakam está ligeramente conectado con el de Scottie Barnes y cómo le van a desarrollar en Toronto, etcétera, etcétera, pero ahora mismo la situación es tal que así.
Toronto Raptors no negocia por Pascal Siakam pese a los rumores. Pascal Siakam tampoco se quiere ir pese a las fricciones, problemas que haya tenido el año pasado con Nick Nurse. Se quiere quedar en Toronto y Toronto no negocia por él. Así que por el momento, teniendo en cuenta esto, la información de Sam Amick, periodista de The Athletic, no veremos a Siakam en Golden State Warriors, pero ni en Warriors, ni en Sacramento, ni tampoco en Los Ángeles Clippers. Y ahora simplemente os pregunto, ¿qué os ha parecido las declaraciones de Steve Kerr? ¿Os parece una medida, una estrategia, bueno, inteligente? ¿La haríais vosotros? ¿No la haríais? ¿Apostaríais por una estrategia tipo Lakers, ir ya a por todo, con todo, o desarrollar a los jóvenes y aprovechar que tienes los veteranos para que los reconduzcan, ¿no? Y por otra parte, comentarme también lo de Siakam. ¿Qué creéis que terminará pasando? ¿Os creéis a Sam Amick? ¿Se quedará en Toronto? ¿Se irá? ¿Y si se va, a dónde? ¿Sacramento, Clippers, Warriors? Ponedmelo todo por aquí y nos vemos en próximos vídeos y en cosas del básquet. I don't care what you do. Still chasing my dreams.